de Isaías. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Es bien interesante porque aquí el profeta Isaías le habla al pueblo de parte del Señor, porque el pueblo en medio de sus procesos, en medio de sus dificultades, en medio de su infidelidad y desobediencia, Dios siempre manifestó su amor y su decisión de haber escogido a su pueblo, a pesar de las circunstancias, a pesar de su humanidad, a pesar de que tal vez no era el pueblo más fuerte, el más adecuado ante los humanos para ser el pueblo escogido de Dios, pero fue el pueblo que Dios quiso escoger como suyo. Y Dios manifiesta su amor para con este pueblo, que a pesar de su infidelidad, Él lo escoge y lo purifica. Porque es que la purificación es un proceso complicado, difícil, pero el que somete algo a purificación es porque tiene un cuidado, un amor o un trato especial para con eso que tú estás purificando. Aleluya. Si tú quieres purificar algún metal, es porque tú quieres hacer algo específico con él. No es porque te da la gana y hoy te amaneciste con el deseo de hoy voy a purificar este metal para luego tirarlo a un lado o echarlo a la basura. Cuando escogemos un metal en términos humanos para purificarlo, es porque quiero hacer algo especial con él. Pero aquí en esta porción, gloria a Dios, este proceso al que es sometido el metal, en este caso la plata, no es un proceso para destruir la plata, no es un proceso para destruir el metal, sino para purificarlo, para, como dice, refinarlo. Purificarlo, refinarlo. Es un proceso no para destrucción, sino un proceso para sacar algo mejor de lo que es ese metal. No es un proceso para destrucción, sino que es un proceso de limpieza. No destruye el metal, sino lo mejora. Lo pone en una condición mejor de la que estuvo en un momento dado. Y aquí en el libro de Isaías, cuando dice que la plata que no nos escogió como, o no nos ha purificado como a plata, es porque la plata requiere un proceso minucioso, lento y repetido de refinamiento para poder con este proceso eliminar todas las impurezas que hay en el metal. Es decir, aquí cuando el Señor da estas palabras, les está diciendo, no te he refinado como a plata. ¿Por qué le está diciendo esto? Porque le está diciendo, te traté con más intensidad que con la intensidad que puedo trabajar con un metal. Te trabajo con más amor, con más dedicación de lo que yo tal vez puedo invertir o con lo que se invierte en un metal. Yo no utilicé o no te purifiqué como la plata. Fue algo mucho mayor, mucho más intenso que lo que conlleva el proceso de purificar o refinar la plata. No fue algo superficial, no fue algo decorativo, más bien fue un proceso más duro y complicado, pero con un propósito mucho más alto, el de formarte espiritualmente. Pero esa es la parte difícil, porque todos queremos unción y gloria, pero no queremos la parte difícil del horno. Todos queremos fuego, todos queremos milagro, pero no queremos la parte que duele, la parte difícil, la parte que conlleva tiempo, dedicación, esfuerzo. Aleluya, doy gloria al Señor. Pero el Señor busca con su pueblo purificarte espiritualmente. Purificarte espiritualmente y sacar lo mejor de ti, aleluya. Y tal vez tú has escuchado mucho esto.
siempre hay áreas en las que todavía estamos guardando bastante ahí en el bolsillo, en la cartera, porque no queremos que Dios trabaje. Tal vez ese orgullo, tal vez esa falta de perdón que llevo arrastrando por años, pero la tengo bien escondida en la cartera, en el fondo de la bolsa, porque es que no quiero que ahí nadie lo encuentre. Tal vez lo que es el abandono, el sentimiento de rechazo, el abuso que sufriste tal vez en un pasado, tal vez la ansiedad, la mentira, el pecado oculto. Tal vez hay algo que no estás permitiendo que Dios lo lleve a la purificación, pero el Señor quiere mejorarte, el Señor quiere transformarte, el Señor quiere invertir tiempo en ti para trabajar tu fortaleza espiritual, para fortalecerte espiritualmente, porque ese llamado que hay sobre ti, Dios quiere manifestarlo, pero necesita procesarte. Necesita someterte a prueba. Necesita purificarte y refinarte por medio del horno. Y la purificación en nosotros no es cosa fácil. No es cosa fácil, iglesia. Ahí es que muchos en el proceso de purificación salen corriendo. Ahí es que muchos se alejan de Dios. Ahí es que muchos dejan de buscar al Señor. Ahí es que muchos dejan de orar. Ahí es que muchos dejan de congregarse. Ahí es que muchos dejan de hacer lo que deben de hacer para mantenerse en el horno de la aflicción. Porque ¿a quién le gusta estar en el horno de la aflicción? A mí no me gusta. Pero si la plata es necesaria que pase por un proceso de refinamiento para sacarle valor y belleza, si el oro tiene que ser procesado para sacarle también la pureza y el valor, es necesario que tú y yo, que somos más preciados que la plata y que el oro, seamos también procesados y refinados para sacar el valor de nosotros, para quitar de nosotros toda impureza que no permite que nos haga brillar en su presencia. No brillar ante el mundo, pero sí brillar ante su presencia. Y el Señor busca quitar toda impureza, todo aquello que hay en nosotros, que hay en ti o en mí, que no permite que ese valor se manifieste. Leímos ahí en el libro de Daniel que 3 jóvenes que estaban posicionados en las provincias de Babilonia, es decir, tenían una posición privilegiada. ¿Por qué estaban en esa posición privilegiada? Porque estos jóvenes estuvieron con Daniel, eran amigos de Daniel. Cuando Daniel estaba allí en la cárcel donde le reveló los sueños, ¿verdad?, al rey Nabucodonosor, luego de todo ese proceso y todo ese evento, el rey Nabucodonosor posiciona a Daniel en un lugar privilegiado también. Pero luego de que posiciona a Daniel, Daniel entonces, a su vez, ayuda y ejerce influencia para posicionar a Sadrach, Mesach y Abednego en los gobiernos, en posiciones, en aldeas, en ciudades, para administrarlas en Babilonia, siendo jóvenes judíos hebreos de la tribu de Judá. Jóvenes que conocían lo que es el servicio a Dios, jóvenes que conocían al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, jóvenes que sabían lo que era llevar fuego al altar, al tabernáculo, jóvenes que sabían lo que era el proceso o el procedimiento de sacrificios, de ir a la presencia para sacrificar donde hay fuego, jóvenes que no estaban ajenos a lo que era el fuego de Dios. Escúchame bien, jóvenes que no estaban ajenos al fuego de Dios. Vienen de la tribu de Judá. No eran cualquier jóvenes. Al punto de que el rey Nabucodonosor y sus ayudantes los escogieron porque sobresalían de los demás. Sobresalían del montón, del
de los cientos de jóvenes que habían, ellos 4, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, sobresalían del imperio. En el imperio ellos eran los que brillaban. ¿Por qué? Porque ellos sabían estar en el fuego de Dios. Ellos sabían estar en la presencia de Dios. Ellos sabían lo que era buscar el rostro de Dios. Ellos sabían lo que era fidelidad a Dios. Ellos sabían lo que era devoción a Dios. Ellos sabían lo que era compromiso a Dios. Ellos sabían no solamente porque eran jóvenes judíos de la tribu de Judá, sino porque sus padres también le enseñaron como parte del pueblo de Dios a servirle a Dios, a obedecerle a Dios. Ellos conocían el fuego de Dios. Ellos cargaban un fuego puro de parte de Dios, un fuego real, que a su vez estaba respaldada por la fe de estos jóvenes, porque crecieron creyendo en el Todopoderoso, crecieron sabiendo quién era Jehová. Y aunque las circunstancias lo alejaron y los llevaron a Babilonia y fueron posicionados, siempre mantuvieron su fidelidad, compromiso y devoción a Dios. Siempre. ¿Y qué pasa? Luego de que fueron posicionados por el mismo rey Nabucodonosor, es decir, son parte de su equipo, son conocidos, por no decir amigos, porque la Biblia no me dice que eran amigos, pero se conocían. El rey Nabucodonosor los posicionó por la influencia de Daniel. Y están a cargo de unas provincias de Babilonia. Pero al rey Nabu, para no decir el nombre completo, al rey Nabu se le ocurre la maravillosa idea de crear una estatua, un ídolo. Y da la instrucción de que toda nación, pueblo, lengua se inclinara ante esa estatua al sonar las trompetas, el arpa, los tamboriles y todos los instrumentos musicales. Tenían que inclinarse ante ese ídolo. Y así fue. Comenzaron los instrumentos a sonar y todo pueblo, lengua, ciudad se inclinaron ante este ídolo, ante este Dios creado por el hombre. Pero aunque el rey Nabucodonosor no se dio cuenta, 2 o 3 chismosos de esos, a veces se pasean, ¿verdad?, alrededor de los hijos de Dios. 2 o 3 chismosos, bochincheros, bomberitos de estos. Ven que estos 3 hombres hebreos no se inclinaron ante ese Dios que creó el hombre. Y van con la historia al rey. Mira, rey, tú magnífico, eres magnífico, bueno, tú eres el rey. Tú diste la instrucción y todos se inclinaron, pero sabes que allá hay 3 jovencitos hebreos, posiblemente hombres que lo estaban mirando por encima del hombro a estos 3 jóvenes, porque tenían una posición que tal vez ellos querían y no tenían. Y comenzó a manifestarse cierta envidia. Y fueron al rey a decirle: mira, rey, hey, aquellos 3 que pusiste sobre Babilonia, sobre unos lugares para administrar aquella aldea, aquellas provincias, ¿sabes que aquellos 3 no hicieron lo que tú dijiste? Se quedaron de pie. Y esto causó en el rey un coraje, una ira a tal punto de que los mandó a llamar y los confrontó. Oye, ¿cómo es eso de que ustedes no? Lo estoy diciendo en mi idioma, en mi lenguaje. ¿Cómo es eso de que ustedes no se inclinaron ante el Dios? Yo di una instrucción clara, ¿por qué no lo están haciendo? Y me gusta y amo la valentía y la firmeza y el carácter con que estos jóvenes le responden a este rey.
¿Por qué tenían carácter? ¿Por qué tenían firmeza? ¿Y por qué tenían valentía? Porque estos jóvenes conocían al Dios real. Porque estos jóvenes habían permanecido y sabían lo que era el fuego de Dios. Y el fuego de Dios transforma nuestro carácter, transforma y moldea nuestra forma de ser, le da firmeza a nuestro carácter, nos da valentía y nos da fe. Estos jóvenes le dijeron: he aquí nuestro Dios a quien servimos, Él puede librarnos. A pesar de que tú nos quieres mandar para el horno de fuego, porque cuando se molestó encendió el horno 7 veces más. Y estos jóvenes, al ver toda esta amenaza que estaba ante sus ojos, ellos no titubearon. Ellos no dieron un paso atrás, ellos no hicieron un about face, ellos no retrocedieron ante la circunstancia que se estaban enfrentando. Ellos permanecieron firmes porque conocían al Dios real que podía librarlos de aquella circunstancia y aquello que amenazaba en contra de sus vidas. ¿Qué es lo que está amenazándote en estos momentos? Sea lo que sea que te está amenazando, el Dios que yo estoy predicando tiene el poder para librarte y sacarte de esa amenaza. Sea salud, sea de trabajo, de finanzas, sea legal, sea la situación que sea migratoria, sea la situación que sea, escúchame bien. Aunque no haya una solución humana, Dios tiene el poder para cambiar, transformar todo, absolutamente todo lo que amenaza en contra de nosotros. Iglesia, yo no te estoy hablando de un Dios que no actúa. Yo no te estoy hablando de un Dios falso, de un Dios creado por mano de hombre como en la estatua del rey Nabu. No te estoy hablando de un Dios con letra minúscula. Estoy hablando del Dios Todopoderoso que se escribe con letra mayúscula, reconociendo la gramática, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega. Y cuando hablamos de Dios, hablamos con mayúscula, porque aún la gramática reconoce que Él es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. No estoy ni mirando el bosquejo, gloria a Dios, porque tengo 3 páginas, pastora. Aleluya. Y le dijeron: el Dios que nosotros le servimos nos puede librar de este horno. Puede hacerlo. Y si no lo hace, aún así, nosotros no vamos a servir a tu Dios. Nosotros permaneceremos firmes en creer que el Dios que hemos servido toda nuestra vida, que mis padres me enseñaron, del cual fuimos instruidos, estuvimos en su presencia, si no nos libra igualmente, estaremos con Él y no le serviremos a tu Dios. Carácter y firmeza y valentía. A veces lo que nos falta como cristianos en momentos dados. Pero eso es lo que busca el Señor por medio de los procesos. Eso es lo que busca el Señor por medio de los hornos de fuego. Darnos firmeza, fortalecer nuestro carácter, darle forma a nuestro carácter, trabajar con nuestro temperamento, inclusive trabajar con nuestra personalidad. Porque todo lo que somos tú y yo tiene que ser procesado por Dios, por el fuego de Dios. Esto no se trata de tu espíritu nada más, esto se trata de tu alma, cuerpo y espíritu. Por completo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Las pruebas, cuando llegan a nuestra vida y nosotros estamos en el fuego de Dios, en su presencia y conocemos quién es Él, las pruebas que vienen a nuestra vida no van a venir para destruirnos o matarnos, vienen para revelarnos a nosotros y eliminar aquellas cosas que nos detienen. Pastor, ¿qué tú estás diciendo? ¿Qué me estás deteniendo a mí? Aquí vemos en la historia, en el versículo 23 del libro de Daniel capítulo 3, que esos 3 varones, cuando fueron lanzados al horno de fuego, fueron
cayeron en el horno, atados de pies y de manos. Cuando voy al siguiente versículo 24, Nabucodonosor vio a estos jóvenes, sabiendo que fueron lanzados atados de pies y de manos. Le pregunta a los del consejo: ¿no echaron a ustedes a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos le dijeron: sí, es verdad, rey, así lo hicimos. Y él les contestó: y aquí yo veo a 4 varones, pero están sueltos, no están atados. Porque cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, cuando tú eres una persona que ha conocido el fuego de Dios, que ha conocido la presencia de Dios, el fuego humano de las pruebas, el fuego de las situaciones, el fuego de las dificultades, el fuego de la oposición, no te va a destruir, sino que te va a llevar a ti a romper todo aquello que te limita, que te ata, que te detiene, que no permite que tú camines libre. Es lo que el Señor quiere que tú hagas. Resalto nuevamente: los jóvenes entraron atados, pero en el horno de fuego fue que recibieron la libertad y sus ataduras fueron consumidas por el fuego. Que esto está poderoso. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Porque cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y conocemos su presencia, conocemos su verdad nos va a hacer libre. Aunque tal vez lleguemos a la iglesia con ataduras, el Señor y su presencia nos va a hacer libres. Aleluya. ¡Woo! Dios no siempre va a impedir el horno de la situación o del proceso en tu vida, sino que Él muchas veces va a utilizar ese horno para formarte, pero también para traerte libertad en aquellas áreas que todavía tú estás atado. Y tienes a Jesús en tu corazón, pero todavía hay áreas que a veces están atadas. Caminamos con ataduras porque las ataduras no son visuales. Hay algunas que se ven, pero hay otras que están bien ocultas y nadie las puede ver, solamente Dios. Y esas son las ataduras que mayormente o principalmente Dios quiere remover de tu vida. Dios quiere remover esas ataduras de tu vida. No siempre las ataduras, o vamos a decirlo también de otra forma, las ligaduras en tu alma siempre van a ser visibles. Por ejemplo, el temor pudiera ser una atadura en tu vida. La culpa, la dependencia emocional, el orgullo, el pecado oculto, las adicciones, el abuso sufrido, el rechazo, el abandono, la traición, la mentira, la ansiedad, la falta de perdón. A veces estas cosas, entre muchas otras, son ataduras o ligaduras en nuestra alma que no nos permite ver la gloria de Dios, que no nos permite caminar libremente como nosotros quisiéramos. Porque una atadura es algo que te limita, algo que no te permite moverte con facilidad o flexibilidad. Algo que te dificulta tu mover, tu caminar. Déjame ir más claro y ser más claro. Algo que no te permite orar. Algo que no te permite sacar tiempo en tu día para leer la palabra. Algo que no te permite hacer lo que tienes que hacer aún sabiendo que es lo correcto y que es lo que tienes que hacer, pero no lo puedes hacer. ¿Sabes por qué? Porque hay una atadura. Hay una ligadura en tu alma que no está permitiendo que tú hagas lo que tienes que hacer. No te gusta congregarte, hay una atadura que te está ahí aguantando, que estás cargando con ella. Hay una adicción que no te está permitiendo buscar a Dios como tienes que buscarlo. Todos, escúchame bien, estamos dentro del grupo de tener alguna atadura en nuestra vida. Tal vez tú no estás atado con la mentira, pero tal vez estás atado con la fornicación o la pornografía. Tal vez está atado con la ansiedad, la depresión, o tal vez está atado por la falta de perdón. Y esto nos toca a cada uno de nosotros, de alguna forma u otra.
Porque una atadura es aquello que te limita en tu caminar con Dios. Y note que en esta historia, a pesar de que esas ataduras no se veían, en un momento dado se le pusieron, entraron al horno de fuego con esas ataduras. Esas ataduras no se las pusieron Sadrach, Mesach y Abednego, sino que el rey se las mandó a poner por su obediencia, su fidelidad, su compromiso a Dios. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios vamos a atravesar por situaciones y procesos que van a traer sobre nuestra vida ataduras, que no fue porque nosotros lo que hicimos, no fue porque hicimos algo malo, porque cometimos un error, sino porque ahí en medio del proceso que me va a llevar a mí a ver a Dios en mi vida, son necesarias para que Dios se glorifique y yo vea claramente a Dios y lo vea a mi lado. Porque sabes que estos jóvenes, no me registra la Biblia que antes hubieran tenido una experiencia como esta de manera sobrenatural. Y me habla de que sobresalieron. Pero me habla aquí en este capítulo 3 de que estos 3 jóvenes, aún teniendo y cargando unas ataduras puestas y colocadas por los seres humanos, por su obediencia a Dios, por su devoción a Dios, recibieron unas ataduras y fueron lanzados al horno de fuego. Qué lógica y qué justicia hay ahí humana. Ante nuestros ojos eso es algo injusto. ¿Por qué le pusieron ataduras a esos jóvenes? ¿Por qué los tuvieron que lanzar al horno de fuego? Eso no está bien, en nuestra humanidad dijéramos. Si estuviéramos ahí tal vez saliéramos de la multitud para defenderlos, para caerle a palos a aquellos hombres que iban a lanzarlos al horno de fuego, para tal vez llevándolos corriendo con un cuchillo, quitarle la atadura y vámonos corriendo, patitas, ¿para qué te quiero? Humanamente tal vez algunos de nosotros hubiéramos hecho eso. Pero tenemos que comprender que a los que aman al Señor todas las cosas le obran a bien. Estos jóvenes amaban al Señor. Estos jóvenes conocían el fuego de Dios. Y cuando tú conoces el fuego de Dios, el fuego de las situaciones no te pueden tocar. El fuego de los procesos no te pueden hacer daño. Por el contrario, el fuego de los procesos, de las situaciones o de las dificultades, te van a beneficiar a ti cuando tú caminas en el fuego de Dios. Cuando tú caminas en la presencia de Dios, cuando tú le eres fiel, cuando tú caminas con fe. Veas o no veas, Dios haga o no hagas, el proceso te va a beneficiar. Escúchame bien, es que tú tienes que escuchar esto. Tú tienes que internalizar y escribirlo en tu corazón. El proceso te va a beneficiar. ¿Qué lógica había en que fueran lanzados? ¿Qué justicia? No había lógica ni justicia humana ahí. Era injusto que fueran lanzados al horno de fuego. Muchas veces nuestro ojo humano puede ver algo injusto, como que Señor, ¿por qué? No hace sentido. Pero siempre detrás de cada horno de fuego viene una gloria y un poder sobrenatural de lo alto que nos va a acompañar. Porque estos hombres y estos jóvenes entraron solos, atados, pero dentro del horno de fuego se manifestó liberación y manifestación del poder de Dios, donde Dios se les reveló, donde Dios estuvo caminando con ellos y los de afuera vieron al hijo a un personaje que no podemos decir si fue Jesús o si fue un ángel, pero ciertamente tenemos que decir que Dios estaba allí. Y los procesos en Cristo, en Dios, escúchame bien, siempre van a quitar ataduras y van a manifestar a Dios.
en nuestra vida. Allí ellos estaban en el horno paseándose libremente, fue lo que dijo el rey Nabucodonosor. Pero mira, no nos lanzamos atados, pero yo los estoy viendo paseándose con libertad, libremente, paseándose. Y cuando digo paseándose es que estaban así. No sé cuán grande era el horno, tal vez el horno era de este tamaño y esos jóvenes estaban así paseándose. Yo no sé, la Biblia no dice si tenían las manos arriba o abajo, si estaban adorando o estaban callados. Pero yo me imagino que si allí en ese lugar estaba la presencia de Dios con ellos y ellos estaban viendo ese poder manifestado en algo sobrenatural, lo menos que esos jóvenes estaban haciendo es gracias a Dios. Jehová, tú eres poderoso, Jehová, tú eres grande, Jehová, tú eres digno. Y aquello que tal vez no les permitía levantar sus manos porque estaban atadas, el fuego los permitió, quemó aquello, hizo que los jóvenes levantaran sus manos, que aunque la Biblia no lo dice, pero siendo pueblo escogido de Dios, habiendo estado en la presencia del Señor, siéndole fiel, lo menos que tuvieron que haber hecho esos jóvenes es levantar sus manos mientras se paseaban. Trata de visualizar eso en tu cabeza. Imagínate que aquí está ardiendo fuego, están las llamas encendidas y yo caminando. Señor, gracias porque no me estoy quemando. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Gracias. Por eso la palabra en el libro de Isaías dice: cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. Porque cuando tú estás en la presencia de Dios, no hay fuego ajeno, externo, que pueda tocar tu vida y lastimarte. Tal vez duele, tal vez sientes un calorcito, tal vez sientes algo no normal, pero es algo que no te va a matar, es algo que te va a elevar y te va a conectar con Dios, porque esos jóvenes comenzaron a caminar visiblemente por la presencia de Dios. Y si los que estaban fuera del horno, incluyendo al rey, vieron esa cuarta persona, yo estoy seguro que esos tres jóvenes, Sadrac, Mesach y Abednego, estaban también en el fuego, caminando, viendo esa presencia con ellos. Y viendo la fidelidad de Dios, viendo la manifestación de su fe que los llevó a accionar y a ver la gloria de Dios manifiesta en sus vidas. Pero es que no nos gusta el horno. Iglesia, en el horno es que vamos a ver a Dios más de cerquita. En el horno es que Dios nos va procesando. En el horno es que Dios va quitando aquellas ataduras en nuestra alma, aquellas ligaduras con las que hemos estado cargando por años. Es en el horno donde Dios las va quitando. Es en el horno donde Dios las va consumiendo. Es en el horno que todo aquello que tú has estado cargando por años y no has podido deshacerte, es ahí que Dios las consume, cuando tú estás en la presencia de Dios. Aleluya. Estas ataduras no se veían, pero sí condicionaban o limitaban la forma en que caminaban. Bueno, se veían, pero cuando lo aplicamos a nosotros, las ataduras tal vez no se están viendo, pero limitan nuestro caminar con Dios. Caminar se torna a veces difícil con Dios cuando hay ataduras. Tener vida no siempre implica tener libertad. El que tú estés respirando no significa que tú estás disfrutando de la libertad que Dios quiere que tú disfrutes. Por ejemplo, la mujer encorvada era una hija de Abraham. En estos tiempos diríamos, es una cristiana, es una creyente. Pero tenía un espíritu que la atormentaba y la estaba haciendo que físicamente se encorvara. Tenía vida, pero no era libre. Y a veces en la iglesia nos encontramos con vida, pero con ataduras. Con vida, pero con ligaduras en nuestra alma. Con vida, pero todavía arrastrando con ese orgullo que no me deja avanzar. Con vida, pero tal vez con ese sentimiento de culpa. Con vida, pero tal vez ese
ese abuso que sufrí hace años, todavía lo estoy cargando y está ejerciendo como una atadura en mi alma. Con vida, pero tal vez las adicciones me tienen estancado. Quiero más de Dios, pero no experimento algo nuevo. Quiero más de Dios, pero se me hace difícil. Por eso tenemos que amar el fuego. Por eso esta casa ama el fuego. Por eso esta casa le gusta hablar del fuego. Por eso esta casa le gusta hablar del Espíritu Santo. Porque es el fuego lo que nos va a llevar a nosotros a ser probados, a ser transformados, a ser libertados, a ser ungidos. Porque nadie quiere proceso, pero sí quieren unción. Pero la unción viene cuando tú satisfactoriamente atraviesas el horno de fuego en medio de las circunstancias. La unción no viene leyendo. No. Pastora, yo he aprendido que la unción no viene con solamente orar. He aprendido que la unción no viene con meramente leer la Biblia. No. La unción no viene únicamente con ayunar. La unción, cuando tú veas un hombre, una mujer de Dios ungido o ungida, pregúntale de dónde vino. Pregúntale de dónde Dios lo sacó. Pregúntale cómo fue su infancia. Pregúntale los procesos que ha tenido que atravesar. Pregúntale de dónde Dios lo levantó. Pregúntale cuánto vituperio ha tenido que atravesar. Pregúntale cuántas veces su vida ha sido amenazada de muerte, ya sea por el ser humano o por una enfermedad o por un proceso difícil. Pregúntale si sus hijos no han tenido que ser también zarandeados, porque la unción no viene en una cajita de McDonald's. La unción no viene en un McMill. La unción viene como resultado de los procesos. Hay personas que pueden hablar bonito. Hay personas que pueden tocar un instrumento bonito. Hay personas que pueden cantar bonito. Pero cuando no hay procesos difíciles en su vida, no va a haber unción manifiesta en ellos. Te lo digo por mi experiencia. Cuando yo conozco y veo una persona ungida, wow, Señor, yo quiero tener unción así. En la humanidad, ¿verdad? Uno en la humanidad. Yo quiero que tú me unjas. Pero cuando le pedimos unción al Señor, le estamos diciendo, Señor, dame procesos. Señor, dame dificultades. Señor, méteme en el horno de fuego. Señor, méteme y procésame como tú quieras procesarme, pero méteme ahí para sacar de mi unción, para manifestar en mi unción. ¿Quieres unción? Pídelo. Pero estás pidiendo en el paquete procesos difíciles. Llevo 6 años en el pastorado. Y no lo he alcanzado todo. Falta muchísimo. Apenas estoy comenzando a conocer la palabra de Dios. Apenas estoy comenzando a conocer el corazón de Dios. Apenas estoy comenzando a ver las obras de Dios. Apenas. Pero cuando miro atrás y veo todo lo que hemos tenido que atravesar en casa, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, las dificultades, los ataques a nuestra salud, a nuestras finanzas, a nuestros hijos, cómo se han levantado para hablar en contra de nosotros sin tener una base de verdad, cómo nos han atacado del norte, del sur, del este y del oeste. Tal vez usted no lo conoce, usted nos ve aquí, pero
Pero nosotros no tenemos por qué pregonar todas las cosas. Pero ¿sabes qué? Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y tengo que reconocer y decirles que aunque no ha sido fácil el proceso, en medio del proceso he visto cómo el Señor a mí y a mi casa nos ha refinado y nos ha purificado. Todavía tiene que seguir purificándonos y refinando. Todavía tiene que seguir metiéndonos en el horno de fuego. Pero puedo mirar atrás y decir gracias, porque si no fuera por ese proceso no hubiera visto tu mano. Gracias, porque si no hubiera sido por ese proceso no hubiera visto tu amor, tu favor, tu provisión, tu cuidado. Gracias, porque he podido ver cómo cada día tú nos unges más con tu presencia. Y lo digo desde una perspectiva humilde, sin nada de exaltar al ser humano, ni el yo. Porque siervos inútiles somos. Porque yo era el menos indicado para ser pastor. Mi esposa era la menos indicada para ser pastora. Pero el Señor le plació y le dio la gana de escogernos a estos dos boricuas que cruzaron el charco para acá para ser pastores. Y que hemos tenido que dejar tierra, familia. Lo he dicho muchas veces y lo seguiré repitiendo porque es parte de lo que Dios ha hecho en mí. Hemos tenido que dejar tantas cosas, tantos sueños, anhelos humanos para ver la gloria de Dios en nuestra vida y la unción sobre nosotros. Porque cuando miro atrás, un mayo en el 2019, a hoy mayo del 2025, puedo decir, Señor, gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Porque cuando me levanté a predicar el primer mensaje dentro del Ministerio Palabra Viva en una casa, me temblaba hasta el pelo. Porque el deseo en mí no estaba en predicar. Porque mi humanidad estaba dominando. Porque mi humanidad me decía, tú no eres capaz, tú no puedes, tú no eres indicado para ser pastor, para levantar una obra aquí en Gringolandia, no. Pero he aprendido en el proceso que cuando tú le eres obediente a Dios, escúchame bien, cuando tú le eres obediente a Dios, el respaldo del cielo va a venir. Él enviará ángeles del cielo para ayudarte, para abrir el camino. Él manifestará su poder para ayudarte y respaldarte en medio de todo lo que te llame a hacer. Él enviará a los que tiene que enviar para apoyarte en el caminar y en el llamado que Dios tiene para ti. Él hará todo lo que tenga que hacer necesario para poder llevarte y posicionarte en el lugar que Él ya ha determinado para ti. Tal vez tú no te ves, pero ya Cristo te ve. Ya el Señor te ve ahí posicionado, haciendo lo que Él te ha llamado a hacer. Tú simplemente tienes que obedecer. Y ante las circunstancias no doblegarte. Ante la circunstancia y el horno de fuego, no hacer un about face. ¿Sabes lo que es un about face esto? Eso es un about face. Eso es lo que tenemos que hacer cuando nos arrepentimos. ¿Te arrepentiste? Pues a un about face. Te quedó el bosquejo. Iglesia, en medio de lo que el Señor quiere hacer contigo, es manifestar su poder. Pero somos nosotros los que lo limitamos. Dios es poderoso. Dios es soberano. Dios es omnipotente. Dios es grande. Pero sí hay algo que lo detiene.
eres tú. Solamente tú eres quien puede detener a Dios de hacer lo que Él quiere hacer en tu vida. Solo tú. Esto no se trata de cuán capaz tú eres, o cuántos estudios puedas tener, o cuánta preparación puedas tener. Esto se trata de llamado, de obediencia, de fidelidad. Y con el paquete te tengo que decir que viene el horno de fuego también. Pero dale gloria al Señor por medio de los procesos y gracias por el horno de fuego, porque el horno de fuego va a quitar de ti aquello que tú por tu propia fuerza no puedes quitar. Y la unción de Dios va a venir sobre ti. La fe, la valentía de estos jóvenes dio testimonio a los que estaban afuera. Porque el horno de fuego también nos lleva a dar un testimonio. Y otros van a ver, déjame decírtelo de esta forma. Allí aquellos jóvenes, allí entraron 3 jóvenes que eran administradores de provincias en Babilonia. Pero salieron, ¿sabes cómo? El pueblo toda la gente allí los conocía como los que administraban allí en Babilonia. Pero cuando salieron del horno, no salieron como aquellos jóvenes que administraban. Salieron como aquellos jóvenes cuyo Dios caminaba con ellos y los libraba de todo proceso. Y eso es lo que tú tienes que buscar antes de una posición, antes de un reconocimiento. Busca que te conozcan como que Dios camina contigo, como que Dios está contigo, como que tú tienes valentía, fidelidad, que eres obediente. Y eso es más importante que el resto de las cosas. Para ir terminando, porque el Señor me sacó del bosquejo. Vemos a un Moisés que se encuentra con una zarza ardiendo. Y que la zarza no se consumía, pero había fuego en ella. Con este otro ejemplo, comprendo que cuando estamos en Dios, el fuego no nos va a destruir. Es en el fuego que encontramos llamado. Es en el fuego que encontramos libertad. Es en el fuego que encontramos testimonio. Es en el fuego que encontramos la gloria y la unción de Dios para nuestras vidas. No menosprecies el fuego, al contrario, busca el fuego. Ve un horno de fuego, tírate de cabeza. Tírate de cabeza. Porque esas ataduras con las que estás cargando, en ese horno de fuego se van a consumir. Es ahí que se van a consumir, porque el fuego revela también lo que el corazón oculta. Es en el fuego que aquellas cosas que tal vez tú no has identificado van a ser manifiestas y van a ser expuestas, para entonces quemarlas y consumirlas. Por eso tienes que tirarte de cabeza al fuego. Pero no estás solo. Los 3 jóvenes no estuvieron solos. No estás solo. Es en el horno de fuego donde Dios está más presente que nunca. Ahí es donde se forjan los ministerios, los llamados, las convicciones, el propósito de Dios en el fuego. Porque el fuego es un lugar de encuentro con Dios, un lugar donde vas a encontrar llamado, propósito, dirección, convicción y libertad. Aleluya. Ponte de pie. Dios mío, no pude predicar ni una cuarta parte del bosquejo. Ponte de pie. Gracias, Señor. Hoy el Señor quiere decir: te quiero en el fuego. Es en el fuego
te quiero, escúchame bien. Es en el fuego que tienes que estar. Hoy los diáconos y nuestra hermana Mildred hablaba sobre el fuego. Tal vez nos podemos encontrar en el desierto, en medio del calor ardiente del proceso. Pero es ahí que el Señor te quiere. Porque es en el fuego donde somos procesados, es en el fuego donde encontramos el llamado, es en el fuego que las ataduras son consumidas, es en el fuego que la fe se fortalece, porque así como la fe tiene que ser probada como el oro, como el fuego prueba el oro, tú y yo tenemos que ser probados día tras día. Que el Señor te recuerde en esta hora, tú no estás solo. No te atemorices de atravesar el proceso solo, porque en el proceso yo estoy y estaré contigo. Porque no te ha faltado ni te faltará nada. Al contrario, te beneficiarás y me verás más de cerca de lo que antes del proceso me habías visto o me había experimentado. Es en el fuego y en el desierto donde el Señor te va a enamorar. Quiere sacar de ti lo mejor. Porque si pensabas que le conocías, luego del horno de fuego, vas a poder entender que te faltaba mucho por conocerle. Porque luego del proceso, vas a dar testimonio a los que vieron por lo que tuviste que pasar y escucharán por lo que tuviste que pasar, pero con el fin de fortalecer tu fe, darte unción y manifestar un testimonio sobre ti para que puedas darle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sé que no es fácil, pero el Señor está contigo y estará contigo. Tenéis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. O sea que tu proceso va a llevar a que tu fe sea encontrada en alabanza, en gloria y honra. Porque tu proceso producirá gloria, producirá alabanza, producirá honra. Por eso tienes que abrazar el fuego, abraza el proceso. No te preguntes por qué, simplemente camina de la mano con el Señor de señores que está a tu lado en medio del proceso. Es en el fuego que se te revela Cristo a tu vida. Es en el fuego que Él camina contigo aunque sientas que estás solo. Es ahí que más cerca está de ti. Aleluya. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo, que es como símbolo también del fuego, o el fuego es símbolo del Espíritu Santo, debo decir, viene a estar en nosotros y sobre nosotros con un fin, y es para traer libertad a los oprimidos y libertad a los que son cautivos. O sea que toda cautividad, toda opresión, toda atadura, toda limitación es en el fuego. Que vas a ver un antes y un después. Es en el fuego que va a ver a Dios obrar en tu vida. Es en el fuego que va a ver cómo el Señor te va a levantar. Es en el fuego cómo vas a ver tu ministerio levantarse y salir a flote. Es en el fuego que va a ver cómo esas amenazas se van a disipar. Porque quien camina contigo va a hacer que otros lo vean contigo. El que camina contigo va a hacer
que otros, los que te rodean, vean que tú no estás caminando solo, sino que el gran yo soy está y estará contigo. No sé si hay alguien aquí que en medio de su caminar necesita en esta hora a Jesús en su vida. No sé si en medio nuestro hay alguien que necesita o que quiera decirle en esta hora: Señor, yo te necesito en mi vida. Si hay alguien, levánteme su mano, por favor, si es que hay alguien.